Bulldozer, como se le conocía a Otto Bula en la contabilidad secreta de Brasil, recibió 4,7 millones de dólares de Odebrecht a través de varias empresas en el exterior, por lo menos dos del sector textilero, a cambio de lograr la aprobación del gobierno colombiano del otro sí a la fase 2 de la Ruta del Sol en la vía Ocaña-Gamarra. Bienvenidos a otro capítulo de Los Implicados, el podcast que busca crear memoria de los casos más emblemáticos de corrupción que han sucedido en nuestro país. En el capítulo de hoy hablaremos de Odebrecht, un caso de corrupción de dimensiones inimaginables, que no solo afectó a Colombia, sino a varios países vecinos de Latinoamérica. Nuestro invitado de hoy es Jorge Enrique González, un reconocido periodista que ha profundizado en este caso y del cual escribió un libro titulado Odebrecht, la historia completa. Odebrecht fue un conglomerado brasileño con operaciones no solo en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo, reconocido por sus megaproyectos de infraestructura. Sin embargo, la ambición le ganó la partida y la corrupción se volvió la nueva forma de hacer negocios, que fue replicable en otros países, tal como Jorge nos lo señaló. Odebrecht, Juan Pablo, es una firma multinacional cuyo núcleo, cuyo origen, cuya génesis se encuentra en Brasil, pero sus obras han tenido presencia en 4 continentes, y en el caso que nos ocupa, ha sido la figura, el pivote principal alrededor del cual giró el entramado de corrupción más grande que tuvo como origen la llamada Operación Lavallato, que Lavallato fue un núcleo de lavado de activos, de sustracción, de saqueo de presupuestos públicos en Brasil, que sirvió para lucrar, para lubricar, para aceitar maquinarias políticas allí. Los gestores de esa entramada encontraron que el modelo era rentable desde el punto de vista de la corrupción, si se puede llamar rentable algo como eso, y que era replicable en otras latitudes latinoamericanas, y cómo no, Odebrecht lo probó con creces en todos los países de América Latina, sin excepción. Se ocupó a la tarea de financiar las campañas políticas a cargo de hacerse a multimillonarios contratos de infraestructura. Esa es la síntesis de lo que habría de revelar, lo que habrían de revelar las investigaciones. El pivote, como lo mencionó Jorge, fue la operación Lavallato, que en español quiere decir lavado de autos. Esta fue la punta del iceberg que revelaría años más tarde todo el entramado de corrupción en el que estaría Odebrecht. Lavallato se le denominó a la operación que se llevó a cabo en 2014 por las autoridades de Brasil, que destaparon la forma en la que se lavaba el dinero en ese país, a través precisamente de una red de lavaderos de autos y estaciones de servicio de gasolina. Esta investigación no solo salpicó a Odebrecht, sino que ahí también estaban otras multinacionales. Cuando el directorio de Odebrecht y de otras firmas brasileras, porque debo decir que el único protagonista del caso Génesis Lavallato no fue Odebrecht, también están otras multinacionales de Brasil conocidas en Colombia. Cuando esos directorios de esas compañías se dieron cuenta que el modelo era rentable, el de financiar campañas políticas, lavar activos provenientes de conductas afines a la corrupción y por ese camino hacerse a negocios estatales, decidieron crear un directorio que trascendiera fronteras, una división especializada en la búsqueda de negocios, y a través de esa división especializada fue que hicieron la réplica del modelo. Por ejemplo, en esa época recuerdo que Perú tenía entre sus proyectos de infraestructura la construcción de una vía transoceánica. Era un proyecto multimillonario. Aplican al negocio 8 firmas, en teoría bien acreditadas, encabezadas por Odebrecht, y el propio presidente de la compañía de Odebrecht en ese momento decidió que la mejor manera para agarrar el negocio era tener un encuentro directo con el entonces presidente de la República del Perú, con Alejandro Toledo, y en un encuentro que el libro relata en detalle en Brasil, con ocasión de una cumbre iberoamericana de presidentes, Toledo aborda, el presidente de Odebrecht
aborda directamente al presidente Toledo y logra convencerlo digo, a instancias del pago de un soborno por más de 6 millones de dólares de la época para que le fuese adjudicado el negocio. Ese mismo modelo fue replicado en otras latitudes. Básicamente, Odebrecht operaba a través de grandes sobornos o coimas, asegurándose de que los megaproyectos de infraestructura le fuesen adjudicados. Así operó a lo largo y ancho de la región. Le preguntamos entonces a Jorge por las cifras. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto fue el monto de la corrupción? En esos cálculos, a mí yo tengo un poco de temor porque los cálculos económicos y financieros nunca estuvieron perfectamente consolidados. Entre otras, ¿por qué razón? Porque, por ejemplo, en las sentencias que son fuente primerísima a la hora de determinar el daño fiscal material, la cuantía de un hecho de corrupción como este, se hace, las cifras se tasan es con fundamento en el testimonio de los delincuentes confesos y no son producto de una búsqueda real, racional, sostenible en el tiempo por parte de los estados. Entonces, yo sé que en solo América Latina la cifra es muy superior, pero muy superior a los 1.700 millones de dólares, sumados los países del subcontinente latinoamericano a partir de Panamá, porque en Panamá también, en Panamá, y eso no lo conté en Panamá, cuando estuve haciendo mi trabajo de campo allí, me hallé a la única protesta pública de la cual hay memoria en ese país, porque la gente salió a las calles a reclamar que no hubiese impunidad contra dos presidentes panameños que estaban comprometidos con Odebrecht. Entonces, el tema de las cifras aún es relativo, me parece que las cifras pasan lejos, pasan incluso por encima de los 1.200 millones de dólares que yo estoy calculando. En Colombia, es el señor ex fiscal general, el doctor Néstor Humberto Martínez, habló de más de 40 millones de dólares. Yo creo que sinceramente por ahí pasamos. Sin duda, fue un golpe tremendo para nuestra región y para la legitimidad de las instituciones. Pero ¿qué había de común aquí en Latinoamérica? ¿Acaso era este el terreno perfecto para este tipo de entramados de corrupción? ¿Cuál fue ese denominador común y qué de particular tenía Colombia? La principal similitud, Juan Pablo, es que los poderes públicos en estos países son cooptables. En concreto, tienen algo en común. Los poderes legislativos, vale decir, los congresos de la República, dan asiento a personajes siniestros que tienen una gran capacidad para mediar en el pago de sobornos y para convertir en cotos de casa eh, la contratación pública. Ese es el principal punto de afinidad. Un segundo punto de afinidad también se da en el propio poder ejecutivo. Eh, Ministros, directores de departamentos, personas con capacidad para decidir sobre el manejo de recursos públicos, operadores fiscales, es decir, personas con capacidad de gestionar recursos públicos, también proclives a establecer cuotas de beneficio personal a cambio de la adjudicación de negocios. Esos son los dos principales puntos de encuentro. Y el tercero debería ser la capacidad de nuestros aparatos judiciales. Y ahí viene la parte sorprendente, porque Colombia es un país que tiene una constitución política cuyo modelo es digno de imitación, es decir, cuyo modelo teórico, la constitución de Colombia, ha servido para que otros países como Chile, como Paraguay, se inspiren en sus contenidos, en el espíritu liberal de sus derechos, para replicar varias de sus normas. Y tenemos en teoría unas cortes, 4 cortes de justicia con unas competencias muy bien definidas, pero simultáneamente existe una suerte de parapoderes estatales muy autónomos, como ocurre en el caso de Colombia con el Consejo Nacional Electoral. Es una corte de origen político, totalmente cooptada por los partidos tradicionales, con un relativo asiento para los movimientos nuevos, que tiene capacidad para establecer y reconocer fueros. Es decir, si el Consejo Electoral no advierte oportunamente que dinero proveniente de los pagos ilegales que hizo Odebrecht sirvieron para lubricar maquinarias
políticas electorales de por lo menos dos presidentes de la República sin que el Consejo haga ese ejercicio a fondo, digo, es materialmente imposible que los órganos judiciales competentes procedan. Entonces, tenemos en teoría unas normas bellísimas, pero por el camino una serie de talanqueras que favorecen el camino de la impunidad. Lamentablemente, tal cual lo menciona Jorge, en nuestra región falta mucho para pasar de la teoría a la práctica. La debilidad estatal que se refleja en la cooptación del Estado por parte de actores o grupos de interés son el factor común. Cuando analizamos las diferencias vemos que existe una muy particular que fue el actuar de la justicia. Vemos en países como Ecuador o Perú que funcionarios de alto rango, incluso los presidentes, fueron juzgados sin pudor, mientras que en Colombia nos quedamos rezagados. ¿Qué explica esto? Yo diría, Juan Pablo, que parte de la respuesta, y esto es un apunte de orden absolutamente subjetivo, tiene que ver con la cultura política y la fuerza participativa de las comunidades de cada país. Es sorprendente ver cómo un país como Ecuador, que en teoría tiene menos recursos que el nuestro, tiene una comunidad, una sociedad civil más proactiva allí. Se organizan, por ejemplo, los indígenas hacen una marcha y son capaces de tumbar un presidente de la República. Eso lo demostraron. Y en Perú, donde el sistema político es un poco más inestable que el nuestro, o mucho más inestable que el nuestro, sin embargo, la sociedad civil es participativa y tiene un Congreso que para bien o para mal suele ser más dado a poner un mayor conato, un mayor empeño a la hora de ejercer el control político. Funcionarios públicos de alto rango se vieron salpicados en este escándalo en diferentes países latinoamericanos. La pregunta ahora es cómo se fue destapando todo esto. ¿Cuál fue el actor clave que ayudó a destapar este entramado de corrupción? Inicialmente, Juan Pablo, debemos reconocer algo que no es muy conocido por la opinión pública, y es que sin el concurso de Estados Unidos, país que se ha arrogado la condición de policía del mundo, y sin el concurso de un paraíso fiscal llamado Suiza, hubiera sido imposible que nos hubiéramos enterado siquiera del 20% de lo que hoy conocemos el entramado de corrupción que se articuló alrededor de Odebrecht. ¿Por qué razón? Brasil tenía toda la información, porque en Brasil, como expliqué al comienzo de la entrevista, se gestó toda la investigación alrededor del escándalo de Lavallato. Pago de coimas para lubricar maquinarias electorales, investigan como no, a dos presidentes de la República. Uno de ellos termina en la cárcel, Lula da Silva, que liberado recientemente. Estuvo investigada y estuvo en condición de subyúdice la presidenta Dilma Rousseff. Sin embargo, Brasil parecía en ese momento poco dispuesto a compartir información con los países vecinos. La potencia regional decía que no tenía acuerdos de cooperación suficientes con los países vecinos, que considera de infinita menor categoría, y estaba poniendo una serie de condiciones para compartir esa información. Una de las más peligrosas y perniciosas era la siguiente: que si Colombia, que si Perú, que si Ecuador querían tener acceso a los expedientes o a piezas procesales de Lavallato, donde iban a encontrar rastros de la injerencia de Odebrecht en sus países, tenían que comprometerse a algo que era un imposible a la luz de la juridicidad constitucional. Y era que los estados debían comprometerse a que los ejecutivos de la firma Odebrecht serían intocables por parte de los poderes judiciales locales. Es decir, si Colombia encuentra que el presidente regional de Odebrecht en el país está comprometido hasta los tuétanos en un entramado de pago de sobornos, lo único que podría hacer es expulsarlo del país y ponerlo a órdenes de la justicia de Brasil, pero en ningún momento podía tocarlo. Es decir, quería una intangibilidad de carácter judicial, cosa que era absolutamente negociable. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde entran en juego Estados Unidos y Suiza. Estados Unidos y Suiza, que también se sentían afectados por este entramado, por la cantidad de dineros que ingresaron ilegalmente a sus flujos económicos, en particular Suiza, que para nadie es un secreto que ha perdido poquito a poco la condición de paraíso fiscal, aún no del todo.
se veía muy afectada y muy presionada por la comunidad internacional, llamaron al orden a Brasil y le dijeron que si no aceptaba una cooperación justa, proporcional con la verdad, entonces tendrían que congelar activos, congelar cuentas, pasar, cómo no, poner en trance incluso de juzgamiento judicial severo a los ejecutivos de Odebrecht y cerrarle las compuertas en varios continentes y cerrarle el paso hacia sus multimillonarios negocios. Esa fue la única manera. Entonces Brasil no, Odebrecht y las cabezas de las multinacionales que tienen origen en ese país decidieron que eso sí, que esa advertencia que hacían Estados Unidos y Suiza era de sumo peligro, y decidieron suscribir un acuerdo, perdón, histórico ante una Corte de Justicia de los Estados Unidos, donde se comprometían a compartir esa información. El primer depositario de la información sería obviamente Estados Unidos, y Estados Unidos quedaba autorizado para compartir la información que tuviera bien compartir con países de otras latitudes. Ya fue por el esfuerzo, que eso también hay que destacarlo, siendo equilibrados, fue el esfuerzo individual que hicieron los países, los estados de Perú y Ecuador fundamentalmente, Colombia un poquito de manera tardía, como Brasil aceptó establecer una cooperación judicial que no estuviera condicionada a la impunidad para sus nacionales. Entonces, de esa manera fue que se logró conocer relativamente bien lo que había pasado en cada país. Y hay algo que no quisiera pasar desapercibido, Juan Pablo, que me parece que debo reivindicar, y es que en el destape tuvo una gran contribución la prensa libre, independiente, aquellos medios que aún con plataformas digitales muy permeadas y sesgadas pues, por redes, por el Twitter y estas cosas, han sabido mantener incólumes unidades investigativas de mucho fondo, de mucho aliento profesional. Contribuyeron también a la búsqueda de fuentes, de documentos, siguieron la trazabilidad del caso y, cómo no, lograron llegar a revelaciones muy profundas. Adentrándonos un poco en la investigación y en el libro de Jorge Odebrecht, La historia completa, le preguntamos cómo se fue dando este proceso, por qué decidió involucrarse en este caso y cómo se fue desarrollando esta investigación. Cuando estalló el escándalo de Odebrecht, finales de 2017, si mal no recuerdo, yo en ese momento trabajaba como integrante de la unidad investigativa de noticias Caracol Televisión y tenía una dificultad que es de orden personal y subjetivo, y es que las narrativas en la televisión, o por lo menos en esa época era así, no se prestaban mucho, Juan Pablo, para ahondar en un tema tan profundo como esto. Mostrar documentos en televisión, poner a hablar documentos en televisión es muy difícil. Allí solamente valen los fulls, las imágenes y una nota profunda es de 4 minutos. Y yo veía que alrededor del tema de Odebrecht, mi libreta de apuntes estaba saturada y rebosante de datos, y que el espacio natural de la televisión no me daba la posibilidad de contar, de acometer una narrativa que me permitiera contar la historia completa. Entonces, después de mi retiro de Caracol, ya tenía en marcha un proyecto con una editorial muy respetable que me propuso que hiciéramos el libro y me ayudó a financiar mis viajes, mis desplazamientos a estos países que ya he mencionado, a Brasil, a Perú, a Panamá, a Ecuador, y hacer un recorrido por algunas regiones de Colombia de interés para el caso, como el departamento de Córdoba, y así fue posible articular la historia. Empezar por la génesis. Tuve la muy buena fortuna de que me aceptara una entrevista el juez Moro, que era el gran magistrado pues, de la investigación de Lavallato, una entrevista presencial que tuvimos en el sur de Brasil, y que me aceptara otra entrevista el procurador del estado de Paraná, que también era el jefe de tarea de la investigación sobre Lavallato, y entre los dos, aparte de los testimonios que amablemente me ofrecieron, me dieron un acceso relativamente importante
archivos, me permitieron hablar con algunos testigos, cruzar información, completar alguna que ya llevaba desde Colombia, y gracias a eso fue posible eh, reestructurar o hacer armar razonablemente bien una estructura narrativa alrededor del tema de Odebrecht. ¿Qué tan completa está la historia de Odebrecht? A pesar de que el libro de Jorge se titula Odebrecht, la historia completa, lo cierto es que aún falta mucho por contar. Sí, ahí debo confesar algo, Juan Pablo, y es que en efecto el título es pretencioso. A mí en ese momento se me antojó que era pretencioso, y su resultado fue de una negociación con la editorial, una negociación de carácter dialéctico en la que perdí. Yo dije, no, no digamos todavía completo porque falta muchísimo por contar, y esto va para 10 o 15 años más. Y había sugerido un título, otro título distinto a ese, pero finalmente ellos, comparando lo que había en el estado del arte y lo que había en ese momento en el mercado editorial, consideraron que de pronto la nuestra es la historia más completa disponible en ese momento, y decidieron, claro, en esto también tiene que ver y uno tiene que respetar eso. Los libros se hacen para servirle a la sociedad, ¿cierto? Claro que sí, pero también son un filón de negocios para las editoriales, y ese título desde el punto de vista comercial era más atractivo. Pero evidentemente el hecho de que se haya titulado el libro de Brecht la historia completa no significa que ya cerramos el último capítulo y que hasta ahí fuimos. No, es una historia que sigue abierta, e incluso estamos considerando la posibilidad no de una reedición, sino de una nueva edición actualizada, porque hay países que todavía no han sido suficientemente explorados. Por ejemplo, lo que pasó en Argentina y que se sabe a cuentagotas fue muy grave, y qué decir de México. Entonces, estoy trabajando en un proyecto de persuasión con la editorial a ver si logro convencerlos de que en la nueva edición eh, seamos un poco más universales y a la vez mucho más ricos en detalles después de todo lo que ha ocurrido. Ha habido personas muertas alrededor del tema de Brecht, ya hay unas sentencias en firme, ha habido unos avances importantes de Perú, por ejemplo, para obtener la extradición de Alejandro Toledo, que es una historia apasionante. Entonces me parece que evidentemente, como lo advertiste al formular la pregunta, la historia está lejos de concluir. Le pedimos el favor a Jorge que nos contara un poco más de cuáles y cómo encontró los principales hallazgos del caso Odebrecht que se relatan en su libro y cuáles fueron los principales implicados, haciéndole honor a nuestro nombre del podcast. El punto de partida de los hallazgos, yo tuve la oportunidad de estar en Curitiba, en visitando oficinas y unos escenarios muy interesantes donde operaron caletas, donde se guardó dinero para los pagos de los sobornos, y tuve en mis manos documentos contables de sumo interés que me permitieron, por ejemplo, establecer que algunos de nuestros políticos y gente de nuestro poder ejecutivo estaba metida hasta los tuétanos en eso, perdón el coloquialismo, pero así era. Entonces, el primer hallazgo fue haber logrado que el juez federal Sergio Moro, que fue el hombre que envió a prisión al expresidente Lula da Silva, nos diera acceso a la pieza de cabeza de proceso del expediente, y que Carlos Fernando dos Santos de Lima, el procurador, nos permitiera también hablar con hombres, con investigadores e investigadoras de su fuerza de tarea, que fueron los que hicieron el trabajo de campo para la consolidación de las pruebas. A partir de ahí, seleccionamos una parte de las revelaciones que tenían que ver sobre Colombia, y también clasificamos los de Perú y Ecuador. Ya de esa manera me armé de información y visité cada uno de estos destinos. Entonces, por ejemplo, encontramos toda la conexión de Pedro Pablo Kuczynski, que en ese momento era el presidente peruano, que terminó renunciando al cargo cuando el Congreso de la República de su país empezó a hacer el control político, cómo este hombre estaba recibiendo dineros incluso a través de su conductor personal y de algunas de las personas que compartían su vida privada. Encontramos cómo Alejandro Toledo viajó a Brasil, como conté ya en una parte de la entrevista,
a entrevistarse con Jorge Barata y otros ejecutivos de alto nivel de la firma Odebrecht para ofrecerles el pago del soborno. Tuvimos acceso a videos en los que Jorge David Glass Espinel, que era a la sazón vicepresidente de la República de Ecuador, por intermedio de un tío suyo, cobraban las coimas y tenían una estrategia, gracias a sus inclinaciones un poquito aberrantes de tipo personal, fue posible llegar a ellos. Me explico, es una breve anécdota. El tío de Jorge David Glass Espinel, que entonces era el vicepresidente de la República, tenía una oficina en el centro de Quito, y allí en la trastienda de su oficina tenía un poco de cajas llena de dólares. Entonces él solía invitar a niñitas, incluso algunas de ellas menores de edad, en medio de los requiebros amorosos, lo primero que les mostraba eran los dólares que estaban acumulando ahí, em, para luego lograr lo que estaban buscando de ellas. Lo interesante de todo eso y lo realmente relevante es que ellos no se dieron cuenta que ya la policía judicial estaba un poco sobre la pista de lo que estaba ocurriendo. Tenían unas cámaras ocultas montadas allí, y gracias a esos videos fue posible reconstruir buena parte de sus andanzas. Hubo una charla muy interesante con Jorge, el tío de Jorge David Glass Espinel, el vicepresidente de Ecuador, se llama Jorge Rivera Arauz. Pudimos hablar con él, con sus abogados, y contar buena parte de la historia, dándole la posibilidad de que dieran a conocer su versión. Hoy los dos están condenados a 6 años y 3 meses de prisión por el delito de concusión, y han logrado reducir su pena porque en el patio donde están confinados les enseñan a leer a algunos de los reclusos, y eso da allí una rebaja de penas. Tuvimos acceso en Panamá a información que, no es, que es muy difícil lograr eso en Panamá. Tuvimos acceso a documentación de carácter financiero que daba cuenta, que mostraba parte de los dineros que estaba moviendo a través de Panamá un señor que se llamaba Alexei Mosquera, que fue ministro de Electricidad de Ecuador, y que hoy también tiene una condena de 6 años y 9 meses, aunque hasta hace poco estaba prófugo, no sé si ya lo capturaron. Y en el caso colombiano pudimos contar la historia, esta sí completa, diría yo, alrededor del rol que cumplió en este entramado el senador Bernardo Elías Vidal, hoy en la cárcel, y una serie de testigos que le ayudaron a él a mover el dinero de las coimas, uno de los cuales estuvo a punto de ser asesinado dentro de la cárcel de La Picota durante una visita. Lo iban a envenenar. Tuve acceso directo, expedito, a la información sobre el papel que cumplieron como articuladores, como creadores de empresas de papel en Miami, en la Isla del Hombre, dos empresarios relativamente conocidos de nuestra costa, los hermanos Enrique y Eduardo Quizáis Mansur. Los dos fueron testaferros del exviceministro de Obras Públicas, el señor Gabriel García Morales, que es hasta hoy, diría yo, la figura más connotada de los que han sido condenados en Colombia, aparte de Bernardo el Ñoño Elías. Y sobre eso quisiera contar algo adicional. Da risa ver, yo leí el expediente completo, vi las declaraciones que le dio tanto a la Fiscalía como a la Procuraduría el señor Gabriel García Morales, y es risible lo que ocurrió. El fiscal y el procurador del caso le hicieron una sola pregunta. No, el señor no se dejó contrapreguntar, sino que entró de una vez a hacer una confesión amplísima de fondo, a contar sus males y sus pecados con un propósito estratégico y táctico, que era que ante una confesión plena, la legislación penal colombiana le asegura de entrada la rebaja de la mitad de la pena. Entonces no permitió ningún contrainterrogatorio, sino que les impuso a la Fiscalía y al órgano de control que menciono, les impuso la verdad oficial sobre su participación en el entramado. Entonces,
de ese tamaño son las revelaciones. Hay otras que son poco más de carácter técnico. En Panamá tuvimos acceso a al equivalente a lo que es allí, lo que es en Colombia, la Superintendencia de Sociedades, y miramos algunos bienes como yates y otros bienes que están allí que son de propiedad de personas comprometidas con esta trama de corrupción en otras partes del continente. Y logramos reconstruir todo el directorio político y empresarial de algunos de los más poderosos empresarios de América Latina. La mayoría de ellos con sede en Perú. A México no hemos llegado todavía. Por ejemplo, José Alejandro Graña Miró Quesada, que es el presidente de una firma que se llama Graña Montero, que es muy conocida en el mundo de la contratación en Colombia y que es cabeza de un grupo empresarial que tiene medios de comunicación en ese país. José Fernando Castillo Dilbos, director de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales, y Fernando Martín González Camet Picón, que ellos son del directorio de JJC, Contratistas Generales, una firma poderosísima también de Ecuador, y otras firmas que han tenido que ver con fallidos proyectos de infraestructura en Colombia, aquello que el contralor Carlos Felipe Córdoba llama elefantes blancos. En el campo de la infraestructura educativa, esta gente se hizo una serie de contratos para construir escuelas y colegios en zonas rurales colombianas, y el 70% de esas obras están hoy comidas por la maleza. Definitivamente se requiere mucha valentía para investigar un caso de corrupción del tamaño de Odebrecht, en donde existen intereses de por medio de gente muy poderosa. Por eso le preguntamos a Jorge si había recibido algún tipo de represalia o amenaza en este proceso de investigación. Bueno, yo voy a confesar algo. Si ustedes revisan mis redes, eh, no van a encontrar casi contenidos puestos por mí. Cuando el libro salió a la luz pública, mm, era obvio que parte de la estrategia de promoción era arrastrarlo, moverlo en redes fuertemente, y me di cuenta que cuando ponía algún contenido, una revelación sencilla, por ejemplo, cuando un día puse, este es el ranking 10 de los políticos y empresarios que han recibido hasta hoy las mayores castigos en América Latina, y decía que Colombia estaba a la saga de eso, estaba totalmente rezagada. Entonces empezaron a llegarme, las respuestas eran supremamente agresivas, extremadamente agresivas, incluían amenazas. Y un amigo que trabaja en la policía judicial, en la DIJÍN, me dijo que tuviera cuidado porque se habían dado cuenta que algunos de estos mensajes tenían orígenes en las propias cárceles, y que era muy probable que la gente que estaba ya en la cárcel, o que la que estaba en vía de llegar algún día a prisión, y encontraba que algunas de las revelaciones del libro eran muy peligrosas para ellos y que podían tomar algún tipo de represalias contra mí. Yo lo único que hice, no contraté escoltas, no me escondí, solamente bajé mi perfil en las redes y decidí que ese no era el escenario del debate, y decidí reservarme una cantidad importante de datos para una próxima edición si se da. También nos señaló algunos obstáculos que había tenido que afrontar como investigador, que no solo lo vivió él, sino cientos de periodistas, investigadores y demás personas de la sociedad civil a las que sistemáticamente se les niega el acceso a la información. En Colombia, el camino de la investigación para un periodista, para un escritor, está lleno de obstáculos. Ustedes que tienen como cabeza del instituto a un hombre muy versado en materias jurídicas, que conoce como pocos los derechos establecidos en la Constitución, y que conoce como pocos las garantías de acceso a la información y las sabe manejar muy bien. Si ustedes miran eso, se darán cuenta que aunque la legislación nuestra es perfecta en teoría, en la práctica su cumplimiento es casi que imposible. Me explico. El derecho fundamental de petición está consagrado desde 1991, incluso desde antes de adquirir el rango constitucional era legal, pero es el derecho más violado en Colombia. Yo pasé 36 derechos de petición y únicamente 2 de ellos me fueron respondidos en el tiempo establecido por la legislación, vale decir por el Código Contencioso Administrativo. Y hay información que es de carácter público, pero que en nuestro país la revisten
de secreto de Estado y es difícil acceder a ellos. Otra violación de derechos frente a la cual el único camino es entrar en largos pugilatos de carácter judicial, tutelas y todo esto. Y entonces a uno tiene que, como periodista y como escritor, tiene que escoger o entre ponerse, dedicarse tiempo completo a los tinglados escenarios judiciales para hacer valer sus derechos o dejar el tiempo que uno necesita para su trabajo de campo. ¿Cuál fue la responsabilidad de las autoridades frente al caso de Odebrecht y del rol de personajes como Néstor Humberto Martínez? Sí, bueno, aquí sobre eso es importante que antes de responder me permitas hacer una aclaración. Claro. Infortunadamente para mí, antes de que, cuando ya el libro había visto la luz, ya estaba circulando o ya llevaba 3 o 4 meses en el mercado, Noticias 1 reveló el escándalo de una persona que grabó un testimonio para la posteridad, donde revelaba cómo era que se estaban pagando algunas comisiones ilegales en el entorno empresarial en el que él se movía. Y revela unas conversaciones de él, de esta persona, con el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez Neira. En ese momento yo entendí por qué, después de una entrevista que me hicieron a mí en la W y Julio Sánchez me preguntaba que yo por qué razón decía que Colombia era el país más rezagado, entonces yo le mencioné el famoso ranking que les iba a compartir a ustedes ahora más tarde y les dije, mire, de manera objetiva, Perú va muchísimo más lejos que nosotros. Ecuador tiene un vicepresidente de la República en la cárcel, 3 ministros de Estado en vías de condena. Perú tiene un presidente de la República pedido en extradición, un presidente activo destituido, y nosotros tenemos al señor Ñoño Elías. Entonces, la réplica llegó como a la media hora, el señor Néstor Humberto Martínez dijo que eso era absolutamente falso y que Colombia era el país que procesalmente tenía más resultados que mostrar, que había llegado primero que otros países de la región a Brasil y a Estados Unidos en busca de información, cosa que es relativa y que es bastante discutible, diría yo. Y después entonces uno relaciona una cosa con la otra. Si él tenía información de interés público que conoció en su rol de asesor financiero, asesor jurídico de un grupo, más importante, el grupo conglomerado comercial del país, pues él debió haber declarado el impedimento cuando asume su cargo de fiscal general de la nación y no lo hizo, siguió adelante y de ahí para allá, pues uno diría, bueno, cayeron los más débiles, el, el señor Otto Bula, un caballista eh, de pobre reputación de Sahagún, Córdoba, que tuvo un paso transitorio peregrino por el Senado de la República, y uno que otro personaje importante, y el señor García, Morales García, que fue viceministro ya en retiro hace muchos años, pero eso no llegó a las cabezas, y uno entiende por qué razón no se llegó a las cabezas. Yo creo que mucho de eso tiene que ver una estrategia de ocultamiento sistemático de la verdad, creería yo. Jorge realizó un ranking de cuáles países se encontraban más rezagados, refiriéndose al actuar de la justicia en toda Latinoamérica. A Colombia, evidentemente, no le fue bien. El ranking lo hice basado en nombres y encargos y en la importancia, en la relevancia de los personajes comprometidos. Y en el ranking realmente un top 10, para no extenderme tanto, y nosotros ocupamos los puestos noveno y décimo de ese top. El primer lugar lo puse con Pedro Pablo Kuczynski, que como dije hace un momento, fue el presidente activo que se cayó por causa de Odebrecht, estando en ejercicio de su cargo. Eso no pasó en el proceso 8000 en Colombia. En segundo lugar, Toledo, que tuvo que huir cuando era inminente su captura y todos los días releo aparte del voluminoso expediente de la solicitud de extradición que va bastante avanzado. Puse a Jorge David Glass, vicepresidente de la República de Ecuador, cuya historia ya relaté hace un momento en líneas generales, y a su tío Jorge Rivera Arauz, o personajes de primera
categoría en cuanto a la figuración pública y el poder real que ejercen en el Ecuador o ejercían en el Ecuador de la época. Carlos Polit Fagioni, que era Contralor General de la República del Ecuador, que fue condenado junto a su hijo Jorge Polit Esteves, porque los dos se reunían en una suite exclusiva en 2 hoteles de 5 estrellas en el centro de Quito para recibirlas en efectivo, siendo él el Contralor General de la República, las coimas y el único, la gran contribución que el señor Contralor les dio a los corruptos era un movimiento digital, borrar los antecedentes de carácter fiscal. En Ecuador como en Colombia, una firma que se vea comprometida, una firma multinacional que se vea comprometida en un escándalo de corrupción, te queda automáticamente inhabilitada para seguir negociando con el Estado. Entonces el señor Polit, Contralor de Ecuador, lo que hacía era entrar a la memoria fiscal que estaba a cargo de la Contraloría y borraba los antecedentes de esas empresas y obviamente cobraba una platica por eso y en eso se hacía asesorar por su hijo, que si mal no recuerdo era ingeniero financiero. Estaba Alexei Mosquera, ministro de Estado de Ecuador, también está condenado y todavía en la cárcel. Y ya luego ya vienen los colombianos que no son de gran categoría, no como personas, por supuesto que no estoy diciendo eso, todas las personas son de gran categoría, sino como funcionarios, servidores públicos de la época, Bernardo Elías, los hermanos Enrique y Eduardo Guisáiz Mansur y Gabriel García Morales, pero ahí termina la cuenta. Es decir, en Perú y Colombia, con Perú y Ecuador con menos recursos que nosotros, les apuntaron a las cabezas y aquí siempre, como suele ser costumbre, inveterada nuestra, rompimos la cuerda por el lado más delgado. Para terminar, le preguntamos a Jorge cómo vivía el panorama en la región, si era posible que un caso de corrupción de estas dimensiones se pudiera repetir. Pues yo miro, Juan Pablo, el futuro con una relativa esperanza. Antes de responder si considero que eso se puede replicar, volver a repetir o no, quiero destacar un hecho positivo con tu venia, y es un hecho reciente que tiene que ver con la construcción de la hidroeléctrica de Hidroituango, ha sido también un motivo de escándalo. Y a mí me sorprendió gratamente ver cómo la Contraloría, en cabeza de Carlos Felipe Córdoba, logró hace poco tiempo que los responsables fiscales del daño causado, del daño fiscal que ha impedido que la hidroeléctrica más importante del país entre en funcionamiento, ya lleva 4 años de retraso. Es destacable, digo, ver cómo la Contraloría no solamente condenó a los responsables fiscales por una suma que en Colombia es histórica, 3,7 billones de pesos, los cuales ya fueron resarcidos en su totalidad con la ayuda de las aseguradoras y algunos recursos de los propios implicados. Eso es histórico en un país como Colombia y yo esperaría que en el caso de Odebrecht y otros casos de corrupción se llegara a lo mismo, a que no solamente el mal causado por los corruptos, la fuente de resarcimiento sea la cárcel, sino también el pago de los perjuicios del dinero, la devolución del dinero que le arrebataron a nuestros fiscos. Pero veo al mismo tiempo con suma preocupación que aquí somos muy proclives, muy inclinados a hacer arreglos judiciales con los delincuentes, y ya vemos cómo Odebrecht pagó una sanción mínima por los perjuicios causados al Estado colombiano y está buscando ser rehabilitado para volver a contratar con el Estado colombiano. Entonces, si seguimos con esta estrategia de bilucha, si no generamos un imperio real de la justicia y lo hacemos valer en toda su dimensión, seguimos expuestos a que este tipo de manejos se sigan replicando. Esto ha sido todo en el capítulo de hoy, con nuestro excelente invitado Jorge González, a quien le damos muchísimas gracias por contarnos de este complejo entramado y por supuesto de la investigación que realizó y que quedó plasmada en su libro Odebrecht, la historia completa. A ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. No se pierdan nuestros próximos capítulos de Los Implicados.
el podcast que busca crear memoria de los casos más emblemáticos de corrupción que han sucedido en nuestro país.